Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver el capítulo 4 del libro El saber didáctico de Alicia Camilloni. El capítulo se llama El sujeto de discurso didáctico, ¿sí? Recuerden que en el canal tienen material de primero, segundo y tercer capítulo de Alicia Camilloni. Este capítulo habla en la introducción, vamos a ver las ideas principales, siempre referidas a la educación y la didáctica, ¿verdad? Y la pedagogía. Dice que ese sujeto de discurso didáctico es el docente, que se va a basar en la interpretación de una teoría de enseñanza. La interpretación de una teoría de enseñanza. O sea, si bien la teoría puede ser objetiva, el docente va a enseñar según una interpretación subjetiva. Entonces, ese término interpretación lo vamos a desglosar, según el libro, de la siguiente manera. Dice, será base para la construcción del discurso, para la interpretación del discurso, o sea, de la forma en que voy a enseñar, ¿sí? Dará el alcance y los límites. Y los límites. Posee una relación entre el discurso y el actor pedagógico, ¿sí? Discurso, podemos hablar de discurso o de contenido o de conceptos. Y el actor pedagógico. A ver, hay personas que dicen que Piaget fue un ítem de la educación, del desarrollo cognitivo, y hay personas que critican su teoría. Entonces, habla de esto, de la interpretación que hacemos de una teoría de enseñanza o una teoría de aprendizaje. Habla también de los procesos de formación del docente. No solo como una persona, un sujeto, como lo dice el título, no solo como un sujeto, sino también a procesos, experiencias. Si bien la educación ha cambiado, el docente se piensa como un docente genérico, ¿sí? Otra de las ideas que expone, relación entre teoría y práctica. Cuando habla en esa relación entre teoría y práctica, ella cita mucho a Comenio, todo lo que fue la revolución de la educación en didáctica, que expone orden y método a una educación verticalista de la época. Y además habla de Friedrich Herbart, que también nos expone un método de enseñanza, un orden. Es un enfoque de dualismo entre sujeto y objeto. Ya lo explico. Dualismo entre sujeto y objeto. O sea, no podemos separar el objeto de enseñanza del sujeto que lo va
a expresar, que lo va a enseñar, que lo va a transmitir, ¿sí? Con esto terminaríamos con la introducción de este capítulo. Ahora vamos a ver por subtítulo del capítulo para que se organicen si leen el libro. Esto es una síntesis, un resumen. De todas maneras, vale la pena leer el libro, ¿sí? El primer título o subtítulo que encontramos dice el sujeto, los sujetos. ¿A qué se refiere este título? Sobre quién habla la didáctica y a quién se dirige. La didáctica habla y se dirige al docente. No solamente como un sujeto aislado, sino que debe poseer características individuales esa persona. ¿Cómo qué? Como la historia personal. Tenemos todos una historia, su formación también va a influir en el discurso pedagógico, la experiencia o experiencias personales. Otra característica es el lugar geográfico. No es lo mismo enseñar donde hace mucho calor y el clima es muy denso, a enseñar en un lugar donde hace mucho frío. El momento histórico. No es lo mismo enseñar en una democracia que enseñar en un gobierno de facto. Una determinada institución, muy importante, la institución. Hay instituciones que son flexibles, poseen un currículo flexible y otras que no. El contenido también es una característica, lo que voy a enseñar, el concepto, el grupo de alumnos específico. Es decir, hay un método que para un grupo puede funcionar, sin embargo, para otro grupo de las mismas características, pero nunca son iguales, no funciona, ¿sí? Todo esto involucra factores físicos, psíquicos y sociales, nos dice. Involucra factores físicos, psíquicos y sociales. ¿Por qué sociales? Como les decía recién, el momento histórico, el país donde enseño, también va a influir en el grupo de alumnos. Bien, continuamos. Si me dan un segundito. Dentro del mismo subtítulo, ¿sí? Es más, el ambiente escolar muchas veces también influye en el sujeto. Y el término sujeto dice que es polisémico. Y acá incluye a filósofos, ¿sí? En la definición de sujeto. Dice que, según Kant, el hombre es un ser autónomo que expresa su autonomía a través de la razón y de la libertad. Es un ser autónomo que expresa su autonomía a través de la razón y la libertad. Luego nos da la visión
dentro de esta visión está el ser trascendental. Un sujeto trascendental, es decir, es un principio que se instala en un ámbito desustanciado. Instala en un ámbito desustanciado. Estos son conceptos filosóficos que si quieren entrar más en detalle, deben leer a Kant. Si no, limítense a lo que expone este capítulo, ¿sí? Y para ser más concreta, plantea lo siguiente. Según Hegel, o según su pensamiento, dice lo siguiente. Lo que es racional es real. Y lo que es real es racional. Lo que es racional es real. Y lo que es real es racional. O sea que todo lo plantea como un conocimiento, ¿sí? Luego, bajo el pensamiento de Kant, dice lo siguiente, análisis de las potencialidades de la razón humana, o sea que limita el conocimiento a la experiencia del ser humano. Análisis de las potencialidades de la razón humana. ¿Sí? Kant lo limita a la experiencia. Y finalmente Marx, recuerden que es bastante socialista su pensamiento, dice que el verdadero sujeto en actividad humana total de los individuos es en sociedad. Y ahí habla de un aprendizaje social, ¿sí? Entonces dice, a ver, lo vamos a poner para este lado. Marx. El verdadero sujeto en actividad humana total de los individuos en sociedad. Bien, vamos a ver otras concepciones de sujeto que en realidad se relacionan con esto, ¿sí? Pero un poco más sintetizado. Y habla de la composición de ese sujeto de discurso en tres características. Dice, tres dimensiones. Un segundo que se seque. Tres dimensiones. La primera dice lo formal, simple y abstracto. Esa tiene relación con Hegel. Lo formal, simple y abstracto. O sea, cuando vemos un docente, no solamente vemos, solamente vemos a una persona concreta, ¿sí? A una persona formal. Sin embargo, no vemos más allá de eso, no vemos su historia, sus experiencias, su pensamiento. Luego dice, lo empírico e individual. Y eso tiene que ver con el pensamiento de Kant, que les decía recién.
el aprendizaje en la práctica. Y en tercer lugar, lo concreto y complejo. Y ahí hablamos de Marx. Todo esto va a componer las características de un sujeto de discurso. Luego tenemos la visión de Piaget, que toma esta autora, que dice que según Piaget, el sujeto es un sujeto individual es decir, lo que es propio del individuo vamos a decir las características de la persona y el sujeto epistémico. O sea, más relacionado con la educación. Y acá nos va a decir lo común a todos los sujetos de un mismo nivel de desarrollo. Recuerden que él habla de los estadios de desarrollo, independientemente de las diferencias individuales. Lo común a todos los sujetos de un mismo nivel de desarrollo independientemente de las diferencias individuales. Vamos a ver ahí si lo capta completo. De las diferencias individuales. Bien. Vamos a continuar con... otra idea que plantea Piaget. Recuerden que es la concepción de la interacción entre el sujeto y el objeto para obtener conocimiento. O sea, Piaget nos dice que el sujeto debe interactuar con un objeto de enseñanza para poder construir conocimiento. Bien, vamos a seguir con el próximo subtítulo. Les decía que se denomina el discurso didáctico, ¿sí? Ya no se basa solamente en el sujeto, sino en lo que debe enseñar, transmitir, ¿sí? Ese discurso es lo que transmite el sujeto, el docente para nosotros, ¿sí? Básicamente, este capítulo, este primer apartado nos habla de un sujeto de enseñanza que no es solamente ese sujeto, sino tiene características propias que a la hora de enseñar las va a transmitir. A ver. El discurso didáctico. Recuerden que cuando hablamos de la palabra didáctica, nos referimos a ¿qué? A la parte de la pedagogía que estudia los métodos y técnicas de enseñanza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de discurso, es esa transmisión. Dice, carácter de las ciencias sociales como didáctica. De las ciencias sociales como didáctica. Esto es un tema que lo habla en los capítulos anteriores también. Y dice lo siguiente: dominio de conocimiento que permite la coexistencia de de diferentes teorías, paradigmas, programas de investigación científica. O sea, dominar, por eso dice dominio
de todos estos conocimientos va a poder hacer que el sujeto de discurso transmita un conocimiento significativo para el sujeto de aprendizaje, es decir, el alumno. Dominio de conocimiento. Dominar no es solamente conocer, sino tener el dominio de poder aplicar un conocimiento en contexto, ¿sí? En diferentes contextos, que permite la coexistencia de diferentes teorías, programas de investigación científica o paradigmas. Bueno, y continúa la definición, ¿verdad? Sujeto de discurso. Dice que, según Quintiliano, el sujeto deberá elaborar los preceptos que se presenta en ese grado de generalidad y elaborarlos para hacerlos propios, ¿sí? Es decir, no puedo enseñar lo que no comprendo. No puedo enseñar lo que para mí no es un conocimiento significativo. Otra de las personas que cita este capítulo, que les decía recién, es a Frederick Herbart. Dice que según Herbart, tienen material en el canal por si quieren ampliar esta información. Dice que el sujeto con contenido individual, o sea, ya posee conocimientos previos ese docente, ya sea por su experiencia, formación, etc. El maestro como un yo general, constituido por preceptos. Como un yo general, constituido por preceptos. El alumno debe interesarse Recuerden que acá tenemos una motivación interna, que es que el alumno se interese, y una externa, que es la motivación. También cita a Pestalozzi, que dice que el maestro pasa de ser un ser general a un ser particular. Bien, continuamos, si me dan un segundo. Con el próximo subtítulo que dice el profesor, los profesores. El profesor, los profesores. Y acá habla del sujeto de discurso como enseñante, ¿sí? Un segundo. Recuerden, si tienen alguna duda, comentar. Dice que este enseñante, que sería el docente, ¿verdad?, debe reconstruir el significado teórico práctico para iluminar una situación y interpretarla. O sea, tengo un grupo de estudiantes, ¿sí?, en el cual yo tengo que observar capacidades innatas de mis estudiantes para poder reflexionar sobre qué metodología, qué enfoque de enseñanza voy a aplicar para que dé un aprendizaje significativo, para que dé
un resultado formativo debe reconstruir el significado teórico de la teoría, de ese paradigma práctico, para poder aplicarlo, para iluminar una situación e interpretarla. Próxima idea. No puede limitarse a derivar una regla de acción. Ya lo explico. Una regla de acción. Es decir, no puedo aplicar la misma regla para diferentes alumnos. Cada uno es único e integral. La teoría didáctica implica una acomodación. Ahí está hablando de Piaget, ¿sí? Lo que sería los procesos mentales de asimilación, adaptación y acomodación. La teoría didáctica implica una acomodación. O sea, acomodar la teoría, conocimientos previos, experiencias del docente para poder aplicarlo. Ninguna teoría permitiría pasar al caso individual sin una mediación, fruto de una relación crítica y de una decisión creativa. Y ahí hablamos de las prácticas pedagógicas, ¿sí? Ninguna teoría permitirá pasar al caso individual sin una mediación fruto de la reflexión crítica y de la decisión creativa. O sea, porque hablamos de prácticas pedagógicas. ¿Por qué hablamos de práctica pedagógica? Que les decía, porque debemos crear situaciones didácticas de aprendizaje significativo, valorando conocimientos previos y capacidades de nuestros alumnos para partir de ellas a los nuevos conocimientos y relacionarlos, ¿sí? Para convertirlos, según el Usuben, en un aprendizaje significativo, o sea, duradero y transmisible. Y acá realizar una transducción. Ya lo explico. Transducción. ¿A qué se refiere la palabra transducción? De la teoría que posee el docente para llevarla al particular. Es decir, para que le suene más, es lo que llamamos la teoría de la transposición didáctica. O sea, transformar un saber erudito, un objeto de saber, en un saber a enseñar, un objeto a enseñar, para que sea un saber enseñado o objeto de enseñanza. Desde ese concepto totalmente teórico que aprende el docente, poder transformarlo, adaptarlo, este objeto de saber, en un objeto enseñado. ¿Sí? Acá, en esta transformación, se va a convertir en un saber enseñar.
A eso se refiere el término transducción, ¿sí? Y finalmente, lo que nos quedaría sería ¿a qué se refiere ella con didáctica? Que está en el otro video. Y dice, en el otro capítulo. Y dice lo siguiente. La didáctica sitúa al objeto de discurso o docente en una sociedad, en un momento histórico determinado. Plantea un proyecto de transformación para el mejoramiento de la realidad de la educación. Es decir, que el docente pueda transponer en ese discurso didáctico, no solamente para que el alumno aprenda, ¿sí?, sino para que pueda ponerlo en práctica, ¿sí?, para mejorar su realidad. Bien, espero que les haya servido el video. Si te sirvió, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Gracias.